Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Elsa Drukarov, que es escritora, novelista, es también crítica literaria, autora de este libro, Los prisioneros de la torre, que es un extenso estudio crítico de la literatura argentina más actual. Y bueno, como pueden apreciar, una de las miembros de la academia más elegantes y lindas de la UBA, por lo menos. Gracias. Bueno, Elsa, estuve leyendo tu libro, que además es uno de los libros, un libro muy trabajado, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este ensayo? Y empecé a trabajar en este tema en el 2004, sistemáticamente. Y decidí que iba a hacer un libro en el 2005. Pero desde el 2004 que estoy laburando sistemáticamente y desde el 2005 que sé que quiero escribir un libro. Cuando decís este tema sistemáticamente, te referís a la nueva narrativa argentina. Me refiero a la nueva narrativa argentina, pero también me refiero a leer sistemáticamente, a tratar de buscar y leer, a no leer derivando meramente por el placer o las ganas, sino ir buscando, ir analizando, a dejar registros escritos, pequeños trabajitos, pequeños apuntes sobre lo que voy leyendo, o sea, a lo que es el trabajo sistemático de un crítico. Claro, no sé si... Perdón, además, hacer un cierto trabajo de campo, porque más o menos por esa época me empecé a conectar con toda la movida de ciclos literarios y de muchas cosas que estaban naciendo y empecé a frecuentarlos. O sea, a salir de noche, a escuchar lecturas. A salir de noche, cosa que hice siempre, no lo voy a negar, pero ahora... a escuchar lecturas. También he ido antes a escuchar lecturas, pero mucho menos. Muy bien. Cuando Elsa se refiere a la nueva narrativa argentina, quisiera que un poco nos comentes de qué se trata esto, porque uno piensa en el nuevo cine argentino, en la evolución de una cierta manera de ruptura con una cierta literatura anterior, pero esto... ¿Cómo definirías vos brevemente qué es la nueva narrativa argentina? Bueno, lo que yo voy a definir es lo que yo construí como objeto mío y lo que voy a definir es lo que yo pienso, porque como es obvio, los objetos culturales siempre suponen un diálogo, o sea, esto no es matemáticas, siempre hay un diálogo entre una corriente viva, productiva y lo que los críticos planteamos. Entonces, para mí, la nueva narrativa argentina es lo que yo también llamo narrativa de la postdictadura, es decir, de las generaciones de postdictadura, no de la postdictadura, sino de las generaciones. Es una narrativa que se escribe más o menos a partir de los años 90, que escriben escritores que llegan a la conciencia pública, social, política, o durante la dictadura, pero después de la masacre, terminada la masacre, digamos, a partir de Malvinas, como que la efeméride clave donde les caería la ficha podría ser Malvinas, y todos los escritores que les tocó ser jóvenes después, que son todos escritores que tienen una constante muy fuerte, que tal vez solo se rompió hace poco, que es que no disfrutaron de la idea primaveral de la juventud. Se sintieron siempre jóvenes, mucho menos jóvenes que los maravillosos, perfectos, extraordinarios, 30.000 desaparecidos, militantes, idealistas. Bueno, ellos se sintieron los jóvenes viejos, ¿no? Más que los jóvenes viejos, la generación de los viejos vinagre, como dice Luca en ese tema. Bueno, las generaciones de postdictadura que yo trabajo y que hicieron lo que yo llamo la nueva narrativa argentina serían esas. Digamos, jóvenes que cargaban el peso sobre sus hombros de esos 30.000 desaparecidos. Bueno, entre otras cosas, sí. Me parece interesante porque el libro de Elsa se llama Los prisioneros de la torre, ¿no? Y cuando yo vi el libro, el nombre, asocié directamente a la torre de cristal del escritor. Y la famosa torre de cristal, no, nada que ver. Me preguntaba por qué le habría puesto este nombre, Los prisioneros de la torre, me parecía... Y después vi usás una imagen muy potente, ¿no? La de Ortega y Gasset. Que se refiere a las generaciones y el peso generacional y el rol que tiene cada generación en una... Contá un poco vos esa imagen tan interesante. Sí, la imagen es de Ortega y Gasset, en un trabajo sobre las generaciones y la sucesión generacional, etcétera. Trabajo muy discutible por mil cosas y bastante ladronzuelo de ideas previas, pero bien escrito, bien planteado en algunas cosas y con esta metáfora muy potente, estoy de acuerdo, a mí realmente me impactó, de que las generaciones hay que pensarlas como una torre humana, como las torres de circo de los acróbatas, donde sobre los hombros de los más
viejos están parados los más nuevos. Entonces dice Ortega que uno tendería a pensar que los que están arriba de todo, lo que sienten es la borrachera de estar arriba de todo, de tener un horizonte muy fuerte para mirar, que los de abajo no pueden ver, del aire que les da en la cara, podemos agregar toda una cantidad de cosas de la maravilla de estar arriba de todo, en la torre, pero que en realidad están parados y dependen de los hombros que los tienen abajo. O sea, hay una relación pasado, presente, futuro que no se puede eludir, y los prisioneros de la torre, por más borrachos de horizonte que estén, no pueden evitar ser prisioneros de quienes los sostienen en sus hombros. Esto dice Ortega, hasta ahí es Ortega. Y lo que yo pensé, y por eso elegí la metáfora, es que hay momentos, porque Ortega cuenta esto casi diría como una especie de revancha hacia los jóvenes de esa España, que es una España, cuando Ortega está hablando, es una España de la República, es una España, digamos, con una movida cultural muy fuerte a la que evidentemente Ortega le tiene miedo. Entonces es como si Ortega les dijera, no se hagan los piolas, no se pillen, digamos, ojo que los tenemos de los hombros, ustedes vanguardistas, jóvenes que se creen tan piripipí, en realidad están agarrados de nosotros. Lo dice con cierta bronca, pero yo pensé en que a mí me tocó ser joven en la década del 70, ser adolescente en realidad, y mi primera juventud fue en la década del 70, mi muy primera juventud, y yo conocí esa borrachera, pero también vi lo que es ser joven en la década del 80, donde yo también era joven todavía, y vi lo que fueron los jóvenes que eran veinteañeros cuando yo tenía 30 y pico, que fue la década del 90. Entonces, esos jóvenes no están borrachos de horizonte, esos jóvenes están arriba de todo, y lo que ven es un horizonte completamente cerrado. Y lo que ven y lo que sienten sobre todo no es tanto el horizonte como que están trepados a hombros que son muy, pero muy lábiles, porque si algo yo leía en la nueva narrativa argentina era la conciencia de la labilidad, de la debilidad, de la vulnerabilidad de la generación que los sostenía. Y lo oscuro, los secretos que manejaba esa generación, lo no transparente de todo ese lugar, el barro en el que estaban tambaleándose los de esa generación o esos hombros, ¿no? Entonces, bueno, por eso prisioneros, porque sobre todo predominaba, creo, la noción de ser prisionero. Vos haces un recorrido, haces varias lecturas de toda esta producción literaria y ahí detectás, digamos, bueno, manchas temáticas que remiten a ciertos, bueno, aunque eso lo haces sobre todo con la última producción, pero de todas maneras tratás de leer de qué modo la época confluye con la producción literaria, ¿no? Sí, constantemente. Desde Forn, ¿no? Su primera producción en estos años 80, los primeros años de la democracia, hasta lo más reciente, hasta 2008. Y ves, digamos... Hasta 2007. 2007. ¿Cuáles son los este recorrido que se puede apreciar, digamos, estas similitudes que podrían encontrarse generacionalmente en estas generaciones de postdictadura? Bueno, yo muestro algunas manchas temáticas que están de alguna manera expandidas en las dos generaciones que trabajo. También planteo algunas diferencias entre una y otra generación. Las similitudes, una muy fuerte, es esta sensación de vivir entre siluetas, de vivir de alguna manera entre fantasmas, ¿no? De competir en la juventud con agujeros juveniles, ausencias juveniles que no están, que son inimitables. Una cosa que me impresionó mucho, y yo ahí en Los Prisioneros tiré como 15 ejemplos, pero sigo encontrando ejemplos, eso es muy impresionante, sigo encontrando ejemplos incluso en literaturas muy nuevas y posteriores, es la recurrencia de una estructura temática que yo llamé Dos pero uno muerto, donde hay dos jóvenes siempre iguales pares en ese sentido, primos, amigos, hermanas, hermana y hermano, en fin, en muchísimas versiones, y uno falta, uno está ausente, a veces no hablan para nada de política. A veces no hay ningún elemento político en la trama y solamente yo le puedo dar a todo una lectura política porque lo enhebro en una serie. Muchas de las cosas que yo planteo para algunas obras solamente pueden significar políticamente enhebradas en la evidencia y la serie de que hay, ponele, 30 obras que hablan de lo mismo y algunas de esas son fuertemente políticas y bueno, y también en mi lectura, obviamente, ¿no? Que en tanto
pueda ser demostrada por esto, es legítima, pero no es la única. Esto es algo que a mí me gustaría decir, si me permitís. Sí, claro. Porque se ha hablado del reduccionismo en mi libro, y a mí me parece que cualquier lectura, cualquier interpretación, cualquier lectura interpretativa es necesariamente reduccionista en la medida en que propone ciertas significaciones y por lo tanto no puede proponer todas las significaciones. Digamos, vos mismo lo dijiste, la crítica literaria no es matemática, no es una ciencia dura, requiere solamente una subjetividad que ponga en juego una serie de factores. Así de lectura, es, ¿no? y esos factores limitan una cierta lectura y no otra. Qué sé yo, grandes lectores, no sé, Roland Barthes lee lee Sarrazin de Balzac en SZ y hace una lectura evidentemente reduccionista en el sentido de que lee ahí un problema psicoanalítico alrededor de la ambigüedad sexual. Me parece maravilloso porque lo sostiene. Ahora, eso no quiere decir que Sarrazin no se puede leer de otro modo. Se puede leer de 2 millones de modos y seguramente se puede recortar mi corpus de muchos otros modos. Yo lo recorté de este. Te quería preguntar, bueno, veíamos esto, bueno, este gran, digamos, bueno, hay muchos escritores que surgen a partir de la primera democracia hasta el 2007. Sin embargo, uno piensa, uno trata de pensar vos te referís al movimiento, a un movimiento en la última etapa, ¿no? Que también estaría digamos, realizado a través de estas lecturas. Sí, esto lo llevó adelante sobre todo la segunda generación de narradores. Claro, esto es lo interesante porque digo, uno a veces, digo, justamente, a mí me parece interesante el hecho de leer sin esta distancia temporal que vos hacés, leer a los contemporáneos, ¿no? Y eso requiere un trabajo, también es una apuesta y es un riesgo. Es un gran riesgo. Vos contame un poco a quiénes lees, qué encontrás en la generación más actual que produce literatura en este país. ¿Estás hablando de la más actual, sí, actual de ahora? Más actual, sí, de este momento. Claro, imagino los que surgen en los últimos 90 y en el post-2000, ¿no? Bueno, no, porque yo creo que en estos últimos años, 2, 3 años, están surgiendo cosas nuevas. Que no están en tu libro. No, que no están en mi libro. Bueno, vayamos a tu libro. Bueno, a ver, antes que nada quiero tomar tu palabra riesgo. Todo depende para qué se hace una crítica literaria. Yo no escribí Los prisioneros de la Torre para ser un oráculo, no me interesa. No escribí Los prisioneros de la Torre para que dentro de 50 años digan qué genia Drukarov, todo lo que los escritores que a ella le gustaban son los escritores que hoy se leen 50 años después. Puede ser que me pase. Me alegraría, porque los que me gustan me encanta pensar que les va a pasar eso. Puede ser que no me pase, le ha pasado a grandes críticos querer y amar escritores que después se ponen viejos. Yo no puedo saber lo que va a pasar porque eso no depende de mí y no depende de mi inteligencia crítica, ni mucho menos. ¿Entendés? A ver, yo tenía una profesora que se llamaba Irma Acuña, de paso le rindo homenaje porque hace mucho que no está, que decía, nos daba siglo de oro español y le encantaba decir una frase que a mí me pegó mucho. Decía, ojalá alguna vez El Quijote de la Mancha sea una novela vieja. Ese va a ser un mundo que puede lidiar con los diferentes de otro modo. Esto que lo decía además a comienzos de los 80, a mí me impresiona mucho porque es cierto, porque el Quijote de la Mancha va a estar vivo en la medida en que los conflictos que planteé sigan estando vivos. Yo no puedo saber qué sociedad va a haber y va a seguir leyendo y cómo ciertas obras. Las obras, hay obras que han tomado las cabezas más inmensas y geniales de su tiempo, como El quehacer de Chernyshevsky en Rusia, que tomó a los mejores y más grandiosos pensadores de la Rusia revolucionaria y prerevolucionaria y que hoy son ilegibles. Así que, primera cosa, a mí mucho más que decir la pegué, qué sé yo, digo que Gamerro es muy bueno, digo que, no sé, Patricia Suárez es una grandísima cuentista y justo 50 años después los cuentos de Patricia Suárez siguen siendo maravillosos. Mucho más que decir eso, que me parece una aspiración un poco frívola, me interesa decir, pude detectar un cierto estado de significaciones de la sociedad en mi momento. He podido incidir en lo que piensa una sociedad de sí misma y he podido dejar un testimonio que sirve históricamente. ¿Y qué descubriste? Y que descubrí que la sociedad argentina no quería en absoluto pensar su presente, no quería en absoluto pensar su pasado, y ¿Vos que... ¿Te referís a la sociedad actual?
Me refiero a la sociedad que está, porque la sociedad actual es una palabra que también está cambiando. Me refiero a la sociedad que llegó a la crisis del 2001 y que está todavía en algunos aspectos vigente, en otros no, pero sobre todo a la que llegó a la crisis del 2001 y a la que estuvo funcionando fuertemente en los primeros años del 2001, los primeros años de la década, digamos, de la primera década del 21. Descubrí una sociedad que no quería pensarse a sí misma y no sé hasta dónde quiere o no quiere ahora. Creo que ahora hay cosas que han cambiado, que negaba su pasado, negaba la posibilidad crítica de pensar su pasado, tenía una serie de tabúes muy fuertes alrededor, por ejemplo, de la incidencia de la lucha armada misma, de los desaparecidos y del modo de pensarlos y representarlos, de la militancia política y el modo de evaluarla o hacer autocríticas, etcétera, etcétera, y que no solo negaba su pasado, sino que era completamente ciega sobre los problemas de su presente. En esa sociedad ciega, a tal punto ciega sobre los problemas de su presente, que llegó a la crisis más tremenda de su historia, bailando como en el Titanic, en la fiesta de los 90, donde ni siquiera los intelectuales pudieron, digamos, del mundo académico, pudieron establecer o pensar discursos profundos sobre todo esto. Me parece que en esa sociedad, bueno, lo que descubrí es que estas generaciones de postdictadura estaban escribiendo, y estaban escribiendo cosas que advertían todo esto. Estaban advirtiendo desde el arte toda una situación crítica y que la sociedad no la quería leer. Por eso era una literatura invisible. Por eso vos tomabas en 2003, 2004, parabas por la calle, a 2005, 2006 todavía, parabas por la calle a cualquier persona que venía caminando y que fuera medianamente lector, estoy diciendo una persona, ponele que no sé, que se compre el lector de Schlink, esa preciosa novela, o lea Paul Auster, o bueno, y le decías, literatura argentina, nombrame un escritor menor de 60 años. No te uno que hayas leído, no había ninguno. Nombrame un escritor joven, te decían Alan Pauls no era joven ya. Alan Pauls era un tipo ya de mi edad. Había pasado hacía mucho, los 40 años. ¿Entendés? Eso es, vos relatás que eso también pasaba en el campo editorial, digamos. Por supuesto, también pasaba en el campo editorial, pasaba en el campo crítico, en el campo académico, en el campo editorial, entre los lectores comunes, con alguna excepción aislada. Guillermo Martínez. Yua, decís. Pero Yua es una mujer más grande que yo. Claro, pero ¿qué quiere decir? Que Yua era una persona que leía. En cuanto a leer, no, Guillermo Martínez me refería a un escritor de la primera generación de postdictadura que sí tenía público. Sí, en cuanto a leer, Ana María Yua sin duda, que es una escritora que siempre leyó lo nuevo, siempre, mucho antes de que estuviera en el tapete como está ahora. Alguno que otro más, pero muy poquitos. ¿Y qué se perdía esta sociedad al no leer a estos jóvenes? ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Qué estaban elucubrando en sus textos estos jóvenes escritores que producían a pesar de la indiferencia del resto? Estaban produciendo significaciones y representaciones críticas del paisaje de la derrota, del paisaje que se ve desde arriba de la torre. Y cuando digo derrota me refiero a algo muy amplio, me refiero a lo que pasó a partir de la derrota del bando popular, digamos, con la dictadura, hasta mucho después. O sea, ¿entendés? Me refiero a todo el camino de los modelos económicos que continuaron y continuaron y continuaron después de Martínez de Oz con la misma receta. Ese es un punto que vos... Y no sé, perdóname, hasta la derrota es una cosa muy, muy amplia que tampoco es que creo que se ha terminado, no lo sé. Creo en todo caso que ahora se están moviendo las aguas, ¿no? Es un tema que vos tocás, digamos, con bastante fuerza, digamos, justamente, cómo esta derrota condiciona también la posibilidad que los padres realizan sobre los hijos. O sea, claro. esta generación como hijos tiene unos padres muy obturadores en un sentido. Completamente. ¿Cómo sería esta relación de la generación que sufrió la derrota, digamos, directamente, que fue derrotada directamente en términos políticos, y cómo se relaciona con los hijos que nacen luego de esa derrota y cómo los condiciona? Bueno, muy buena pregunta. Se relaciona obturando, por un lado, desde la cosa de no asumir su propia derrota y proyectarla. Vos pensás que la izquierda argentina no habló de derrota hasta
por lo menos un año después de que cayó el muro, o varios meses, bastante tiempo después de que cayó el muro. Este no hablar de derrota hasta ese momento, cuando la derrota en la Argentina había empezado bastante antes, era un modo de no aceptar la realidad, digamos. Este modo de no aceptar la realidad, que es muy humano, por otra parte, a nadie le gusta aceptar una realidad tan tremenda, se proyectó sobre los hijos. Los hijos eran los derrotados, los padres eran los combatientes. Claro. Los padres buscaban utopías. Decir la palabra de yo confío en las utopías ya es una derrota. Porque la palabra utópico en 1974 o 72 se usaba como crítica en la izquierda. Tu pensamiento es utópico, es un pensamiento pequeño burgués. Yo no soy utópica, yo voy a hacer la revolución pasado mañana. ¿Entendés? Ese era el discurso. Empezar a reivindicar algo como una utopía, que es algo que por definición no se puede cumplir, más allá de lo romántico, de lo bonito que suene, es una renuncia a la política. Es claramente una renuncia a la política. Entonces, los tipos que te decían, ay, nosotros creemos en las utopías, tu generación no, en el fondo ya eran personajes apolitizados, despolitizados, derrotados, que encima proyectaban sobre el pibe. Y los pibes y las pibas tenían, por lo contrario, una mirada dolorosamente política, solo que lo que no encontraban era un camino, no encontraban un lugar de acción. Lo que tenían sí era un profundo escepticismo sobre que sirviera para algo la lucidez que tenían. Pero si vos tomás los textos de estos escritores y te pones a leerlos en serio, vos ves un panorama desolador, lleno de conciencia de que es un panorama socialmente desolador. Pero también tarda un poco en esta darse cuenta, digamos, del peso que los padres estaban teniendo sobre ellos. Justamente Terranova acá dice que Zona Roja se está entrevistando a Elsa Drukarov, dice por Twitter, y bueno, él es uno que con su poema El Ignorante, ¿no? Plantea el problema directamente. Lo sí, pone, ¿no? En efecto, yo hablo bastante, le dedico mucho al poema El Ignorante, tanto para reconocerle el mérito, sin duda, de haber dicho algunas cosas muy audaces que era necesario decir, como para criticarle duramente muchas cosas en su gesto mismo, en su gesto poético. De todos modos, fue más allá de las críticas que están en el libro y en las que no me voy a extender ahora, porque bueno, están en el libro y hay que mirarlas, creo que fue muy importante que ese poema planteara una crítica generacional que por momentos en algunas cosas tienen que ver con lo que yo estoy diciendo, en algunas cosas. Y creo que esa era una discusión que había que seguir dando. Yo lamenté que Terranova después no la siguiera dando, al contrario, que medio incluso se desdijera un poco o tratara de no... ¿Cuál era la discusión? Bueno, la discusión que él dice perfectamente ahí, frases como nos obligaron a llorar muertos que no eran nuestros. Una generación que le está reclamando a sus padres que les hayan enchufado realmente la responsabilidad por una derrota que no era de ellos. Eso por una de las cosas, o el planteo que también hace, que me parece un planteo lúcido, aunque por momentos creo que ahí se desliza en cosas complicadas que no comparto, pero hace un planteo alrededor del lugar de poder que ocupan los intelectuales de los 70, que son como rebeldes eternos, que juegan y lucran de algún modo con su rebeldía, pero que en realidad están en todos los lugares de poder. Ese es otro problema de la generación de militancia, ¿no? Que les costó mucho asumir, y les cuesta mucho tal vez hoy esté un poquito mejor, su poder. A mí me parece un problema muy importante reflexionar sobre el propio poder. Me parece que es algo que éticamente uno tiene que hacer, porque si no, no puede funcionar éticamente. O sea, si yo me hago la boba, si yo vengo acá, por ejemplo, y te digo, como dijo Viñas en los años 90, yo soy un outsider, yo soy un vagabundo que anda por el mundo, yo soy tan subversivo, yo no tengo como los chicos esos nuevos que escriben la contratapa de los diarios. Supongo que se refería, no sé a qué, tal vez a que Fresán hacía la contratapa de Página 12 o algo así, no sé. Si yo digo eso, yo estoy obviando que yo soy David Viñas, ¿entendés? Si yo te dijera ahora que yo soy un outsider, estaría obviando, yo no soy David Viñas, no tengo la trayectoria de David Viñas, ni la obra de David Viñas, y probablemente no tengo el talento impresionante de crítico que tenía David Viñas, pero yo no soy una pichi, yo no empecé ayer. Y yo tengo una obra, y yo tengo un cierto poder, sí, y no me parece mal, me parece que uno tiene que asumir el lugar que tiene, porque... Es una manera cínica de tener el poder, ¿no? Porque claro, tal cual, ¿no? Exacto. Sos un setentista, pero siempre decís, bueno, porque si el setentista nunca no logró tomar el poder, sin embargo,
en sus términos de los 70. Sin embargo, sí lo logró tomar por otros medios. Otro tipo de poderes. Pero no lo asume claro, de ese modo. Ciertas hegemonías académicas, algunas hegemonías culturales en ciertos sectores, y está bueno asumirlo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si vos asumís tu poder, tenés que pensar qué voy a hacer con mi poder. Entonces esa reflexión se te instala, lo voy a usar para bien o lo voy a usar para cagar al prójimo, ¿cómo lo voy a usar? En cambio, si vos te haces la que no tenés poder, podés cagar a medio mundo sin siquiera darte cuenta. Muy bien, bueno, hablamos de Terranova. ¿Quiénes más reflexionan sobre esta relación con los padres setentistas? O bueno, Terranova en el Ignorante lo hace de un modo... Ahí lo hace de un modo completamente directo y explícito y cuasi, digamos, conceptual, ensayístico. También mencionás a este escritor Garcés, que digamos, también lo plantea. Bueno, por ejemplo, El futuro de Gonzalo Garcés, que es una novela que a mí me gusta mucho. Ahí tenés, con El futuro me pasó una cosa muy curiosa. La primera vez que la leí me enojé profundamente. La voz que cuenta, que es un narrador, toda la novela está contada desde un narrador setentista, un hombre grande que va a ver a su hijo que vive en París, un chileno, que va a ver a su hijo chileno también, que vive en París, y a mí me enojaba, y de pronto me cayó una ficha horrible, porque cuando yo me enojo mucho con un texto, tengo que pensar que algo me pasa. Los textos malos me aburren, me decepcionan, pierdo el interés. Ahora, la ira es un buen signo para un texto, ¿no? Una obra de arte que te pone iracunda, no sé, por algo te pone iracunda. Yo de pronto me cayó la ficha de que yo estaba enojada conmigo. Estaba enojada con recordar que yo había admirado a hombres como ese narrador derrotado, de voz cascada, que al mismo tiempo ensaya todo el tiempo un humor cínico, un humor ácido respecto de los jóvenes y del mundo que lo rodea, y que no es un narrador obvio, no es o sea, no es obvio lo que digo, ¿no? Es mucho más sutil, pero claramente tiene que ver con esta voz descolocada en un mundo que no entiende y en una falta de respeto constante hacia su hijo, a quien no valora en nada. Es muy interesante porque la novela explora mucho más al padre que al hijo, ¿no? Y tampoco hace ninguna cosa maniquea donde el hijo es maravilloso. Simplemente se mete en el dolor y el fracaso de un padre que el único modo de lidiar con su fracaso es proyectar claro, para afuera. Vos introducís la cuestión del filicidio, ¿no? Digamos. Claro, porque ahí por un lado está la relación de este padre con este hijo, pero por el otro lado este hijo, que es un joven documentalista, le está haciendo una entrevista, un documental en París a un líder de la resistencia del Mayo francés. Y yo no quiero contar el final, pero hay toda una trama, hay todo un descubrimiento tremendo alrededor del filicidio, que tiene que ver con un filicidio directo, digamos, de militantes hacia sus hijos, de un militante hacia su hijo, pero no un filicidio metafórico. Claro, esto en esta novela, pero de todas maneras, el filicidio como metáfora. El filicidio como mancha temática en general, claro. Aparece recurrentemente. Eso aparece recurrentemente, sí. Dos, pero uno muerto. Sí, sí. Y esta cuestión de que siempre aparecen los muertos, y es interesante, ¿no? Incluso desde Fogwill, que claramente no es de la generación de postdictadura, pero vos lo planteás como uno de los... Es un baluarte de la literatura de la nueva narrativa argentina. Los pichiciegos. Completamente. El filicidio, de hecho, aparece por primera vez en Los pichiciegos, que yo lo haya visto con ese sentido tan fuertemente político. O sea, los pichis son los soldaditos de Malvinas y están comparados en el texto con los pichiciegos, que son las mulitas del campo, y se cuenta cómo se los caza y se los come, y en ese contar cómo se los caza y se los come está lo que está pasando con esos soldados. Vos haces referencias a dos figuras literarias muy potentes, o tal vez a 3 o a 4, ahora recuerdo, pero creo que tienen una fuerza propia Fogwill y también Aira. Aira, ¿no? Absolutamente. En la producción posterior literaria. ¿Cómo podés ver esa línea? Bueno, en Fogwill hay, por un lado, algunas manchas temáticas fundamentales que inaugura Fogwill. Y que se reproducen después. Lo fantasmal, el filicidio, el quiebre de la transmisión generacional, son todas cosas que ya están en el Fogwill de 1982-81. Y después, bueno, la ironía, el cinismo, que va a ser el gran gesto de la NNA. La NNA es una literatura
con pocos ejemplos de solemnidad, donde el trabajo socarrón, humorístico, negro, cínico, irónico, es constante. Y en el caso de Aira, yo creo que no se puede entender la narrativa nueva argentina sin Aira. A mí Aira no me gusta nada, lo digo, me parece un escritor frívolo, no me interesa lo que hace, pero a mí no me interesa. A los jóvenes, a los que fueron jóvenes leyendo Aira, no solo les interesa, a mí en realidad el primer Aira, lo primero que leí de Aira sí me interesó. Leí Emma la cautiva y dije, acá hay algo nuevo, me gusta, me interesa. Después, acá hay lo mismo nuevo, acá vuelve a ver lo mismo, acá, viste, y cuando 20 años después me están diciendo, no sé cuántas novelas, 100, ¿cuántas tendrá? No sé, decenas y decenas y decenas, seguimos en la misma, bueno, pero digamos, chau. Pero yendo a los jóvenes, porque en realidad mi opinión en esto... No, por eso te quiero decir, esta forma, digamos, narrativa justamente, esta forma antinarrativa, como se quiera llamar a la producción de Aira, también tiene como mucha repercusión. Ha sido muy bien usada. A mí me gusta mucho más lo que hace con César Aira, un tipo como Bruzone en Los Topos. Me gusta muchísimo más eso que César Aira. Me parece que la nueva narrativa argentina ha podido usar muchas cosas de Aira desde un lugar profundamente crítico y desgarrado y doloroso. Que lo que en Aira es simplemente fiesta, 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 no pensemos, seamos frívolos, en ello se volvió, utilicemos estos recursos que nos enseñó este maestro, pero para pensar este mundo y para no ser nada frívolo. Muy bien. Perdón, y quiero decir una cosa más, que Aira le dio libertad a la literatura, y eso es muy importante. La libró de, por un lado, de eso que Ana María Yuga llama por ahí la cárcel de las buenas intenciones, que era tan de los años 70, y la libró de la obligación del mensaje, lo cual permitió que hubiera maravillosos, interesantísimos y nuevos mensajes. Y también vos decías, reconoces en ciertos textos esta influencia de esta libertad donde no hay una estructura narrativa, digamos, compleja. Claro, el abandono de la trama, la libertad del abandono de la trama, que es algo que, por ejemplo, Patricia Suárez ha utilizado maravillosamente, o bueno, y otros, estoy nombrando a algunos escritores porque me olvido de otros, pero hay muchísimos que lo han hecho. Sí, pero el abandono de el tema es que a mí Aira me parece que hace algo banal, pero abre una puerta. Es mucho más interesante la puerta que abre que su propia obra. Decime lo siguiente, porque a mí, vos hablas, vuelvo a esto que te decía al principio, de un movimiento. Digo, como los jóvenes los jóvenes escritores de este último tiempo se han constituido como un movimiento. ¿Qué querría decir esto? Que a mí me resulta un poco oscuro en el sentido de la comprensión de este movimiento o de reconocimiento de ese movimiento como tal. Querría decir que, a ver, te lo doy con ejemplos. En la década del 90, los escritores 20-30añeros no estaban juntos, no se leían entre ellos, no se juntaban para hacer literatura, más bien eran proyectos individuales tristes, vivían en ostracismo, en separación, y a lo sumo apostaban porque algún crítico importante los reconociera, o algún grupito importante de críticos, a lo sumo formaban una pequeña camarilla para repartirse algún pequeño poder. No hacían la que hicieron los poetas en los 90. Los poetas en los 90 intentaron salir a buscar público, para lo cual, en lugar de darle, o digamos, empezaron a tratar de publicarse entre ellos para vender y no para mandar un depósito, porque las supuestas editoriales independientes de la década del 90, su independencia consiste en que en vez de hacer negocio con el mercado de lectores, hacen negocio con el mercado de escritores. O sea, les vendían muy caro, no, les vendían, no, ni caro ni barato, no importa, les vendían a precio correcto o no el derecho a publicar, les publicaban y mandaban todo a depósito y no distribuían nada porque el negocio lo hacían cobrándole al escritor. Que es para, digamos, Las Islas de Gamerro. Las Islas de Gamerro se edita en Simurg y es una edición casi de culto porque, por supuesto, no sé, pero es que ¿por qué lo habrían? O sea, no es un problema de que Simurg es mala, es un problema de cuál es el negocio. En cambio, hay una alternativa a esto, que es buscar que el negocio sea abrir un mercado de lectores. Mientras en los 90 la academia hablaba maravillas de que no hubiera mercado,
y hablaba porquerías, demonizaba el mercado, mientras en los 90 Beatriz Arlo escribía cosas como qué maravilla que esta literatura sea inconsumible, que no se preste a ser mercancía, y repetían todos las teorías de la vanguardia adorniana que ya tenían en ese momento un siglo, ¿no? O casi un siglo. Mientras en los 90 pasaba esto, en la década siguiente, sobre todo después del 2001, con el oxígeno político que empieza a haber después, con la sensación de que algo se ha movido, los jóvenes empiezan a pensar, no, vamos a construir un mercado, vamos a salir a buscar lectores, vamos a publicarnos, vamos a hacer una vaquita, vamos a publicarnos y vamos a hacer una fiesta para vender, vamos a tratar de escribir de una manera en la cual esto llegue. Esto es lo que va construyendo una parte del movimiento. Otra parte del movimiento es una crítica que van haciendo. Una crítica joven, muy interesada en interpretar, muy interesada en trazar relaciones entre la historia, la política y la literatura, que se ve en emprendimientos que son contemporáneos y son todos a partir del 2003, como El Interpretador, la revista El Interpretador, la revista El Río Sin Orillas, que tienen características después, muy poquitos años después, la revista No Retornable, que tienen todas características similares. Jóvenes, veinteañeros, que están en distintos momentos, a veces de la carrera de letras de la UBA o de otros lugares, que abren el juego, o sea, no son revistas exclusivamente académicas, son revistas donde hay publicaciones de académicos, ellos mismos pueden ser estudiantes de letras o haberse recibido, pero también, no sé, en El Interpretador publica sus primeros cuentos Nati Menstrual, o hay bueno, El Interpretador era de Juanín Cardona, que pronto dejaría la facultad y que haría un tipo de literatura completamente distinta. Empiezan a trazar líneas transversales hacia el barrio, hacia la literatura que después se llamó literatura chabona. Digo que se rompen los guetos, y digo que empieza la idea de que la unión hace la fuerza, y que mucho más interesante que pelearnos en mi camarilla, porque yo soy amiga de tal crítica o tal crítico y vos no, y yo tengo un enchufe para publicar acá y a vos no te lo voy a dar, y esos boludos de la otra camarillas que escriben no sé qué, y este otro que está comprado por el mercado, en vez de hacer ese tipo de planteos que son ridículos, ¿entendés? O los tipos del mercado hablar mal de la academia, porque la academia no la lee nadie, pero a mí sí porque me lee el público. En vez de hacer ese tipo de divisiones, los pibes a partir del 2003 empiezan a sumar. Vos agarrás una editorial como Outsider, la de esta chica Valeria Iglesias y Enzo Maqueira. Outsider, por ejemplo, publica una antología donde junta a Guillermo Martínez con ahora no me van con Gabriela Cabezón Cámara, conmigo y con escritores completamente desconocidos de Mar del Plata, de San Luis, de Córdoba, no sé, que ganaron un concurso de novela de cuento inédito, ¿entendés? Y con escritores, no sé, Valeria Tentoni, una escritora de Bahía, más bien de Lander. Y están todos invitados a sumar. La idea es sumar, no dividir. La Constitución, bueno, puede ser. Te decía porque ¿vos crees que hay una autoconciencia de ese grupo? Sí, claro que hay autoconciencia. Hablás 5 minutos con Funes, hablás 5 minutos con la ideología Outsider. Ahora, a Samantha Joel, y vos le decís, che, vos sos parte de un movimiento. Sí. Samantha, sí. Mira, Samantha es un muy buen ejemplo. A Samantha, nosotros en el 2004, yo hice en el Centro Cultural de España un ciclo que se llamó Jóvenes a la Intemperie y que tuvo un éxito impresionante. O sea, haciendo un ciclo con escritores desconocidos, con personajes sin estrellitas, salvo una que otra, muy aislada, juntó gente. De ese ciclo salió del público, fíjate hasta qué punto empezaba a aparecer una conciencia, salió un grupo que se planteó leer literatura argentina, que se llamó Mataron a Kenny, literatura argentina de la nueva narrativa. Cuando leímos, entre otros, a Samantha, cuando cerramos un año de trabajo del ciclo, hicimos una reunión con escritores, vino Samantha Schweblin, junto con que en ese momento no era nada conocida. En ese momento todo lo que tenía Samantha era un libro en mesa de saldos, que era esa maravilla, el año del disturbio, el núcleo del disturbio, perdón, que ahora se reeditó por suerte. Bueno, y yo me acuerdo que una frase genial que dijo Samantha es que nosotros no los leemos entre nosotros, ustedes nos tienen que juntar, les agradezco que nos hayan juntado. Bueno, Samantha Schweblin no se ha bajado, bueno, el primer dossier que hace Samantha Schweblin,
el primer grupo que descubre la importancia de Samantha Schweblin es la revista Mil Mamuts. Es una revista de jóvenes, otra revista de estas características. Es una revista de cuento latinoamericano que hacen unos jóvenes de ciencias de la comunicación. La convocan a ella simplemente porque les gusta su literatura y es uno de los corazones fuertes del movimiento, Mil Mamuts. Muy bien, vamos a tener que ir terminando porque... Sí, perdón, yo hablo mucho. No, perdón, está muy bien. perdón. Creo que es muy interesante. Dos cosas solamente acá. Nicolás Mavrakis menciona... Nicolás, un escritor muy interesante, Nicolás Mavrakis. La última de César Aira, que es la primera novela de Ariel Ides, y que la caracteriza como la reabsorción final de Aira. Así que para que lo tengas en cuenta. Lo tendré en cuenta. A lo mejor me tiene que convencer. Mandame un email, Nicolás, y convenceme de que la tengo que leer porque yo me pudrí de Aira. Pero... No es de Aira. Es un escritor que la novela se llama... La reabsorción final. Entonces, explica otra vez. La novela se llama La última de César Aira. La novela se llama La última de César Aira. Que es la primera novela escrita por Ariel Ides. Y que Mavrakis caracteriza como la reabsorción final de Aira. Eso va a haber que leerlo cuando... Te manda saludos, Federico Purt, Billy, que también estaba viendo esto. Muchas gracias. Y La Pájara y Juan. La Pájara y Juan, gracias. Y voy a mandar, como en los peores programas de televisión, un beso muy grande para Boris. Muy bien, y les recomiendo otra vez, este libro de verdad está muy bueno para saber qué pasa hoy. Es algo que a veces no se discute mucho, ¿no? ¿Qué pasa hoy en literatura? Porque no se le da a veces mucha pelota desde esta forma de estudiar y de pensar y de leer, digamos, lo contemporáneo y sistematizarlo. Entonces, si hay una manera de acercarse a eso, digamos... Sí, y de empezar a discutirlo. Empezar a discutir. Bueno, Elsa, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos, Diego.